Es un privilegio continuar el día de hoy con una altísima conferencia nacional con motivo del festejo y aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, con un jurista de la más alta talla nacional e internacional, un gran amigo, una persona que yo quiero muchísimo, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho, el doctor Raúl Carrancay Rivas, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos estar en esta gran fiesta de la Academia Mexicana de Derecho. Gracias. El doctor Raúl Carrancay Rivas pues tiene un currículum muy vasto, fuimos lo más sincrético que pudimos, doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor honorario en la Universidad Nacional Autónoma de México con una antigüedad de más de 65 años, premio en mérito de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, autor de un sinnúmero de obras, coautor con el doctor Raúl Carrancay Trujillo de obras verdaderamente extraordinarias como el Código Penal Mexicano, con ediciones, no sé, de más de 30 ediciones, una cuestión impresionante como poco se ve en México, y autor de artículos en revistas indexadas a nivel nacional e internacional, ha participado en colectivos también a nivel internacional, miles de conferencias, bueno, una trayectoria muy vasta. Y bueno, el doctor Raúl Carrancay Rivas tocará el problema de la culpabilidad temporal en el proceso. Doctor Carrancay, ¿cómo se da este problema de la culpabilidad temporal en el proceso? Pues lo puedo sintetizar de la siguiente manera. Yo cometo un delito hoy y voy a ser investigado y juzgado dentro de una semana. Ya no soy el mismo hombre, ya no soy la misma persona. En cierto sentido sigo siendo el mismo, pero emociones, temperamento, ya cambió. Me pude haber arrepentido o no me pude haber arrepentido. Puedo tomar la resolución de decirme a mí mismo cómo no lo hice más fuerte, cómo no fui más intenso en mi conducta, o al revés. Todo depende. Cambia con el transcurso del tiempo el parámetro de la culpabilidad. No sé si me estoy explicando. Claro. Por eso le puse en la conferencia culpabilidad temporal en el proceso, porque entiendo que en el proceso esto es fundamental, que la autoridad tenga pleno conocimiento de esta temporalidad que va a hacer que el temperamento, el carácter, las resoluciones cambien o vayan cambiando. En síntesis, ¿no? Así lo explicaría yo en principio. Doctor Carrancay, ¿y qué importancia o trascendencia tiene precisamente la temporalidad, precisamente el tema de la culpabilidad en el ámbito temporal en el proceso? ¿Qué implicaciones podría tener en el mismo proceso? Yo parto de la base, querido amigo, en el tema del que me estoy ocupando, del planteamiento de los que les llamamos elementos positivos del delito. Ya sabemos que en la teoría, en la dogmática, se dice que son 5: acción, antijuridicidad, acción, el delito es una acción típica, imputable, culpable y punible. Se presenta este esquema, son 5. Pero hay autores que prefieren decir, no, me quedo con 2, me quedo con 3, me quedo incluso con 1, y yo he optado por darle prioridad a la que llamo acción antijurídica. Son 5 los elementos positivos, como le digo, pero yo prefiero presentarlos todos en su conjunto, los acabo de enumerar, para que con base en los criterios personales de cada autor o de cada estudioso, se vayan o se puedan ir haciendo los ajustes que se crean necesarios. Por mi parte, querido amigo, yo reduciría a 2 esos elementos. ¿Por qué los reduzco a 2? Porque me apoyo e inspiro en don Luis Jiménez de Azúa, uno de los más grandes juristas de habla española en el siglo XX, autor de un libro fundamental intitulado La Ley y el Delito, y también me inspiro en Carrancay Trujillo, en nuestro derecho penal mexicano, del que soy coautor, parte general, a saber, acción y antijuridicidad. O sea, el delito es una acción, digo yo, antijurídica, punto. No digo el delito es una acción antijurídica, el delito es un acto, es una acción típica, imputable, culpable, punible, no. Opto por decir el delito es una acción antes que típica, antijurídica. Este es el arranque de mi teoría o de la posición que adopto. Voy a explicar por qué.
El delito es una acción antijurídica, aunque la acción tiene un doble aspecto o condición, que es el de presupuesto y elemento. Acabo de decir, el delito es una acción antijurídica. Alguien podría opinar, acción, la acción es un presupuesto de los elementos a los que se está usted refiriendo o se va a referir. Es verdad, por eso indico que tiene un doble aspecto o condición. Es presupuesto, pero al mismo tiempo es elemento. No puedo concebir el delito en ninguna de las manifestaciones que he expresado sin que haya previamente una acción. Agrego que únicamente se es culpable, para tal vez ser más preciso, si la acción ha sido primero antijurídica. Primero antijurídica. Es decir, cometo un delito porque violo fundamentalmente una norma de cultura. Por ejemplo, no matar, no robar, etcétera. Una norma de cultura. La ley dice, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro, pero esta es una descripción típica y la ley no se puede violar. Lo que se viola es el mandato, la orden. La ley en sí es enunciativa, es descriptiva y esto no lo puedo violar. Lo que puedo hacer es contravenir la letra de la ley, pero la que violo en rigor es la norma, que es prohibitiva, no robar, no matar, etcétera. Yo parto de la base de que para que haya delito tiene que darse no la contravención de una ley, hice lo que la ley prohíbe que haga, no, se tiene que violar una norma. Por eso sostengo, no puede haber delito sin que haya una acción, sin que haya un elemento antijurídico que se haya vulnerado, que se haya violado. Después decimos que la acción es típica. Muchos alegan, recuerdo a mi maestro de la época de la facultad, uno de tantos, don Celestino Porte Petit, que decía que la acción es típica, antijurídica, imputable, etcétera, y que debe de ser primero y fundamentalmente típica para respetar el principio típico, el principio de legalidad o de constitucionalidad que se enuncia diciendo desde la época de los romanos, nullum crimen sine lege, o bien tomando, mejor dicho, el latín como punto de referencia y basándose en los principios, por cierto, muy elementales en el caso del derecho penal en que trabajaron los romanos. Pero ya quedó consagrado el principio, nullum crimen sine lege, de acuerdo. Entonces, basándose en esto, por ejemplo, el doctor Porte decía, no puede haber delito sin tipo concedido. Cuando yo digo no puede haber delito sin norma que se haya violado, no estoy negando la existencia del tipo, del elemento típico, o sea, el principio de legalidad, o solo se es culpable si se ha violado una norma de cultura, acción antijurídica, pero reconocida por el derecho o por el Estado o con base en el Estado. Sin este reconocimiento del Estado, que parte de la base o del fundamento del principio de legalidad, desde luego no hay delito. Al decir no puede haber delito sin violación de norma, no estamos diciendo o no estamos negando la existencia del tipo. Incluso se podría decir el delito es una acción típicamente antijurídica o bien es una acción antijurídicamente típica. Se está reconociendo el tipo, pero se le está dando prioridad a la antijuridicidad. Esto es fundamental. Insisto, solo es violable la norma, ya que es un mandato, una orden. La ley, en cambio, como comentaba yo, es meramente enunciativa, descriptiva, y por lo tanto es inviolable. La puedo contravenir, pero no la puedo violar. Aquí se destaca en la ley, pero no se la viola. Por ejemplo, en el caso del hostigamiento sexual, no sé si me estoy explicando. Perfecto. O bien si he entrado en algún terreno de posible ambigüedad por lo complejo de la materia. Pero hay un artículo, que es el 259, que tipifica el delito de hostigamiento y dice, al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica o derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación,
se le impondrá sanción hasta de 40 días de multa. Yo no veo aquí la norma. No hay norma que se viole. Yo hubiera querido en el curso de mi carrera profesional que me hubiera llegado al despacho un asunto de este tipo para recurrir al amparo, porque ¿cuál es la norma que se está violando? Concreto más, al que con fines lascivos, imaginemos que yo tengo, es una simple y sencilla imaginación para ejemplificar, que tengo una secretaria muy atractiva, que me parece encantadora, etcétera, y bueno, yo quisiera tomar su mano, llegado el caso, darle un discreto o no discreto abrazo, es decir, estar cerca de ella. Aquí evidentemente hay lascividad. La ley dice al que con fines lascivos, pues evidentemente tiene que darse el fin lascivo, porque si no hay un fin lascivo, no me interesa la otra persona. Luego dice la ley, asedie reiteradamente. ¿Qué tal que yo le dijera, señorita, permítame que la invite a comer, permítame que la invite a cenar, es usted encantadora? Y ella da evasivas, no, pues hoy no puedo, será otro día, hoy estoy muy ocupada, tengo que hacer cosas en mi casa, y así pasan días y días y días, y tal vez semanas, pero yo no paso por mi parte de eso, de estarla invitando, de estarle diciendo vamos a reunirnos. Entonces, no estoy agrediendo su sexualidad de ninguna manera. Si yo presiono de otra forma, si yo amenazo, ya cambió el panorama. Pero tal y como dice la ley, al que con fines lascivos asedie reiteradamente, la asedio, la estoy molestando, no molestando, sino insistiendo en tomar un café, mandándole un ramo de flores, mandándole correos por el celular, etcétera, haciéndole regalos. Bueno, esto no es violatorio de ninguna norma de cultura, no hay norma de por medio, no sé si me explico. Claro. Aquí no, es un ejemplo claro de que está tipificada una conducta o tipificada una acción, la ley lo está diciendo. El juez, el Ministerio Público me podrían decir por su parte, lea usted el artículo 259 bis, ahí está clarísimo que está tipificado el delito de hostigamiento sexual. Sí, pero no hay delito, no puede haberlo, porque no hay violación de la norma. Pongo como ejemplo el que acabo de dar, no sé si me expliqué. Entonces la idea me parece que es clara y contundente. El delito con base en esto es una acción fundamentalmente antijurídica, luego típica, imputable, etcétera. Pero si no hay norma, no hay delito. Al extremo de que yo, por ejemplo, en el proceso, ya que se trata o se trataría en la especie de un proceso penal, diría lo siguiente: no hay norma que se haya violado, no hay culpabilidad, porque ¿qué es la culpabilidad? Independientemente de las distintas teorías en materia de culpabilidad, la normativa, esta y aquella, etcétera. Recuerdo a Mesger, que manejó mucho la teoría normativa, el punto de vista causal, el finalismo, en fin, todo lo que se pueda decir sobre la culpabilidad se derrumba si cae, si no hay una norma de por medio. Es decir, soy culpable, ¿por qué? ¿Por qué soy culpable? Porque violé una norma. No, no violaste ninguna norma, no hay culpabilidad. Y pueden alegar del otro punto de vista, no violaste ninguna norma, pero hay un tipo legal, hay un artículo que dice tal y tal y tal en materia de hostigamiento. Sí, pero si no hay violación de norma, no puede haber delito. Ese es el arranque de la posición que yo sostengo y que debe de ser claramente manifestada o expresada en el curso del proceso. A mi juicio, esto es fundamental. Paso a algo, si usted me lo permite, sobre el tema que me ocupa o que anuncié, y que es la culpabilidad temporal. La que llamo culpabilidad temporal obedece a un hecho histórico acaecido en el tiempo. En principio es muy simple de entender, ya que si hoy se comete un delito, es indiscutible que se lo indaga y juzga transcurrido un determinado tiempo, lo que explica por qué y con base en el tiempo transcurrido, hay prescripción. La prescripción nos pone claramente sobre aviso de lo que digo. ¿Qué es eso de temporalidad? ¿Qué es eso de temporalidad en materia de culpa? ¿Qué es la culpabilidad temporal?
pues nada más pon atención en la prescripción. Si los delitos prescriben, ¿qué es lo que hace que prescriban? El factor tiempo, ha transcurrido el tiempo. Entonces la prescripción en este sentido es, a mi juicio, la prueba más evidente de la temporalidad del delito y por lo tanto de la temporalidad de la que llamo culpabilidad, de la temporalidad de la que llamo culpabilidad. Pero hay algo muy importante en lo que yo quisiera insistir. Yo soy autor de un libro que se intitula Teoría de la culpabilidad y en este libro manejo lo que estoy tratando de expresar o expresando. El hecho es que para determinar la culpabilidad de una persona hay que lograr una perfecta ensambladura para determinar la culpabilidad entre la letra de la ley y la realidad, partiendo de la base de que la letra es la expresión de un contenido normativo. La ley dice, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. ¿Cuál es el contenido normativo? La norma, no matar. Entonces, la libre interpretación de la ley y la libertad en la elaboración de la sentencia, sobre todo en derecho penal, no deben ser confundidas de ninguna manera, por supuesto, con el libertinaje en manos de la justicia. De lo que se trata en el fondo es de entender la presencia y esencia del ser humano, de su complejidad y su individualidad. Cada quien es diferente y sustancialmente hablando no hay dos seres humanos iguales y mucho menos similares. El problema de la culpabilidad es precisar, digamos, reglas sistemáticas, metodológicas, para aplicarlas a personas, sabe el término, a sistemáticas y a metodológicas, que no encuadran su comportamiento en un riguroso sistema ni en un riguroso método. No hay que olvidar, en este orden de ideas, me parece a mí la afirmación de Stambler, que decía, la ley con su articulado plasmado técnicamente solo puede expresarse en términos optativos, limitándose a formular propuestas, por decirlo así. Son palabras de Stambler. Y esas opciones propuestas son caminos a seguir según y conforme cada individuo. Yo siempre, por ejemplo, he pensado que en su condición de principios, el arbitrio judicial y la individualización de las penas, que son fundamentales en derecho penal y que son de pura extracción positivista, deberían aplicarse también en el terreno de la culpabilidad, el arbitrio judicial y la individualización de las penas. Se dirá por qué. Para definir el grado de culpabilidad dentro del esquema de la temporalidad que estoy planteando, hay que apreciar las circunstancias subjetivas del individuo y, en consecuencia, adoptar una resolución con preferencia a otra, lo que significa que la culpabilidad es cambiante o dinámica, incluso dialéctica a su manera. Pongo un ejemplo al que ya traté de referirme hace unos momentos. Juan comete un delito y es plenamente culpable, responsable de ello, reconocido. Digamos que son lesiones o es homicidio. Se lo descubre, se lo ve, los testigos lo indican, con la pistola humeante en la mano, etcétera, etcétera. Pero a los 10 minutos de cometido el delito, ¿qué nos puede decir o quién nos puede decir que no se arrepintió? Ya lo cometió, pero ya se arrepintió. Mi pregunta es, ¿sigue siendo igualmente de peligroso, Juan, de lo que era en el momento de la comisión a lo que es o supuestamente eso puede ser 15, 20 minutos después? La comisión culpable del ilícito, en este orden de ideas, es el pasado y el arrepentimiento sería el presente. Cuando se castigue a Juan, el juez estará ante una culpabilidad pretérita. El juez va a dictar sentencia dentro de un proceso muy largo, o no muy largo, ya sabemos que la justicia no es pronta ni expedita, pero va a dictar sentencia dentro de un proceso, transcurrido el tiempo. O sea, cuando se castigue a Juan, el juez estará ante una culpabilidad pretérita, pasada, que fue. O sea, lo extraño aquí, lo que convulsiona al observador, es que sancionará o sancionaría a un hombre ya sin culpabilidad, aunque haya sido culpable. Juan fue culpable hace un mes, pero hoy ya no es culpable, o su culpabilidad cambió de aspecto, cambió de modo,
cambió de estructura, lo que quiere decir que incluso puede haber cabida para el arrepentimiento. Su peligrosidad, salvo que digamos que es peligroso per se, es decir, desde niño, desde chiquito nació peligroso y siempre y eternamente ha sido peligroso, su peligrosidad en lo que planteo desapareció, quedando en el pasado. Y la pregunta, un poco jugando con el tiempo, es la siguiente. ¿Son dos hombres diferentes el que cometió el delito y, por ejemplo, el arrepentido, o no arrepentido, sino que insiste en la comisión del delito? O bien otra posibilidad, se sorprende ante lo que hizo, se sorprende, queda asombrado. ¿Cómo pude yo haber hecho eso? Frente a este panorama tan complejo, ¿qué es lo que va a castigar el juez? Por eso pregunto, ¿son dos hombres diferentes el que cometió el delito y el arrepentido, por ejemplo? Sin duda. Entonces, lo que se estará o estaría castigando es lo que sucedió, pasado, tiempo pretérito, no lo que sucede. El juez no puede o no debería castigar ni lo que pasó ni lo que vendrá, ni el pasado ni el futuro, sino el presente. Y el presente es terriblemente evasivo. Ahora, invirtamos los términos del ejemplo. Juan no se arrepiente después de cometido el delito, lo que ya indiqué o dije, sino al contrario, lo volvería a cometer, por lo que se acrecienta de manera notable su peligrosidad, lo cual implica que el delito sigue allí, habiendo una vinculación estrecha entre dos tiempos, el de ayer y el de hoy. No hay que pensar mucho, a mi juicio, para entender que el castigo debería de ser más severo en la segunda hipótesis que en la primera. Aquí entra mi tesis sobre la temporalidad en la culpabilidad, lo que se confirmaría con la segura aplicación de agravantes. Por ejemplo, reconozco que detenerse en el arrepentimiento y olvidar el delito sería favorecer la impunidad. Ya se arrepintió, sí, pero mató, lesionó. Como se ha arrepentido, pues no vamos a hacer absolutamente nada. No hay culpable, no. Esto sería favorecer la impunidad, lo cual es terrible desde el punto de vista de un derecho penal trascendente y relevante. Sin embargo, es innegable que si Juan va a la cárcel, dentro del entorno del ejemplo que pongo, la readaptación que ordena el artículo 18 constitucional se llevaría a cabo sobre la base del arrepentimiento, obviamente sin peligrosidad. Y veamos si en nuestras cárceles, en la aplicación concreta del artículo 18, se da esto, es decir, una adecuación entre lo que dice el mandato supremo y la realidad concreta. Lo anterior nos situó en el problema de la temporalidad o intemporalidad de la justicia. Este es un tema de alto contenido filosófico del que habló nada menos que Stamler en un precioso libro intitulado El juez. Y de aquí se infiere, en lógica impecable, que la culpabilidad depende en gran parte del tiempo histórico. A propósito, ya lo señalé hace unos momentos, en materia de prescripción no creo que se haya planteado este asunto. No se ha visto con la suficiente claridad, porque concretamente se dice prescribió, no hay nada que hacer. Sí, pero ¿cuáles son los elementos subjetivos que aparecen en el entorno de la prescripción? ¿Cómo se han dado? ¿Con qué componentes? Lo cierto es que en muchísimos casos la prescripción se sitúa en un espacio donde la culpabilidad de ayer, digámoslo en estos términos, se ha diluido en el tiempo histórico de hoy. Se juntan, contradictoriamente parece ser, el ayer y el hoy. Y tan esto es relativo y por supuesto injusto, que me pregunto si 24 horas después de vencido el plazo prescriptivo, dejará en efecto de ser culpable el sujeto, dejará de serlo estricto sensu, el que la justicia terrena ha buscado y perseguido hasta el límite del tiempo. Toda proporción guardada, sucede en la especie lo mismo que con la mayoría de edad, que yo llamo temporal. El ejemplo es este en cuanto a la mayoría de edad, y perdón por el paréntesis. No porque yo cumpla 18 años, por ejemplo, maduré automáticamente. Debería de ser la mayoría de edad calificada por un criterio de intemporalidad. Hay gente que cumplidos los 18 madura, hay gente que antes, hay gente que puede tener 20 o 30, no. Debe haber un plazo de indeterminación o un término de indeterminación. Esto en cuanto a la edad.
es que se es responsable a partir del momento en que el reloj dio las 12 campanadas y se cumplió la edad fijada por la ley. Así de rápido y de pronto se transita de la inmadurez a la madurez. No sé si planteó bien el problema o la pregunta. Creo que las cosas así dichas se van percibiendo con claridad y se va viendo la verdadera naturaleza de la culpabilidad, de la temporalidad de la culpabilidad, que se debe de probar claramente en el proceso. Si no se prueba derivada la culpabilidad de la antijuridicidad, se es culpable porque se incurrió en una acción antijurídica. Si no se prueba y se demuestra esto, no hay culpabilidad. Pero la ley dice lo contrario. Sí, pongo el ejemplo del hostigamiento sexual. Allí está el hostigamiento sexual, pero ¿dónde está la norma de cultura? ¿Qué norma prohíbe que yo en mi despacho, remontándome a unos minutos atrás cuando estaba tratando este tema, qué norma prohíbe que yo pretenda a una persona del otro sexo, que le manifieste mi admiración, mi respeto, mi deseo de estar con ella inclusive? Lo que no puedo ni debo hacer es violentarla, violentar su libertad. Por ejemplo, señorita, si usted no come conmigo, no desayuna conmigo en ese ejemplo, pues no le voy a dar aguinaldo durante el fin del año o en las fiestas del fin del año. Ahí ya incurrí en una conducta realmente ilegal, contraria a derecho. Pero en tanto esté yo manteniéndome en el terreno de la pretensión, de la admiración, aunque sea un poco tosco en la palabra o en la actitud, pero sin llegar a la violencia, ¿qué norma estoy violando? ¿Qué norma estoy maltratando? Entonces, la culpabilidad evidentemente entra en el terreno de lo temporal, de lo histórico, circunstancia esta calificada por la ley. Abstracta en el terreno de la teoría, de la doctrina, definida por los dogmas que acerca de ella se han elaborado. Es individual, subjetiva, relacionada obviamente con la temporalidad. Juntemos ahora objetividad y subjetividad, temporalidad, historicidad, circunstancialidad, legalidad, abstracción teórica y dogmática. ¿Qué tenemos? Un conjunto de elementos disímiles, un verdadero problema para el juez, casi un galimatías, y a la vez armónicos, aunque parezca esto contradictorio, que le sirven en concreto o que se apoyan en concreto en la ley, en la realidad del legislador. En el fondo de ello, de por medio detrás de mampara, el hombre. Se me ocurre, hay una temporalidad heredada que circula por las arterias de nuestra cultura occidental judeocristiana y más específicamente católica. Repito la pregunta, abro una especie de paréntesis dentro del tema que estoy tratando. Pregunto, ¿hay tal vez dentro de nuestra cultura occidental que han llamado judeocristiana, dentro de esta cultura a la que pertenecemos, hay una especie, en el entorno de esta cultura, hay una especie de culpabilidad heredada que circula por las arterias de ella misma y más específicamente por las arterias de la católica? Me pregunto, ¿qué otra cosa es la culpa que nos acompaña, según dice la Iglesia, por ejemplo, o el catolicismo, desde el pecado original? Soy culpable porque lo heredé. Entonces, por una parte hablo de la culpabilidad temporal, de lo complejo de la culpabilidad, pero de pronto abro un paréntesis y digo, oye, momento, ¿y si hay una culpabilidad heredada que viene por las arterias de la cultura a la que pertenezco? O sea, por lo que hicieron Adán y Eva, nuestros remotos antepasados, según la Biblia o según el mito o según la leyenda. De allí la imperiosa necesidad, por ejemplo, en el caso del pensamiento trascendente y relevante, de la redención. Y yo siempre he dicho, comparando, así como en este orden de ideas la Iglesia o el catolicismo pretenden redimir, en el orden terrenal la Iglesia, la ley, la Constitución, el artículo 18, que pretenden readaptar. Podría yo trazar un puente de unión entre redención y readaptación. Oye, no te metas con el pensamiento trascendente, cristiano, religioso. No, como dato objetivo. Igual que la Iglesia te redime del pecado original, de la culpa heredada, aquí no se trata de culpa heredada,
sino se trata de la temporalidad en la culpa, en la vida concreta, en la vida específica en la que estamos. Entonces ahí no vamos a aplicar el criterio de la redención, sino de la readaptación. Pero sin entrar siempre con riesgo en los vericuetos de esa milenaria tradición, el hecho es que hay finos vasos comunicantes entre la redención, trascendencia, redención social, o mejor dicho, readaptación social, y no reinserción, por cierto, como hoy nos dice en una reforma poco atinada, el artículo 18, que ya no habla de readaptación, sino que habla de reinserción, pasando por alto que yo no puedo ser readaptado sin que previamente sea reinsertado. En suma, culpabilidad es un tema complejísimo que realmente pone a temblar o debe poner a temblar no al leguleyo, no al que se sabe de memoria el código o de semimemoria, no al que aplica la ley de manera servil, de manera rudimentaria, sino al que trata de ir al fondo, a la esencia de la ley, al espíritu de la ley. Recuerdo, querido amigo, como un gran jurista, creo que en alguna ocasión lo conversábamos, Calamandrei, decía que el abogado y el jurista cuando lee la ley es una figura similar al del pianista que pone las manos en el teclado del piano. Cualquiera de nosotros, salvo que sea un virtuoso del piano, puede poner las manos sobre las teclas del piano y hacer ruido, pero no hacer música. Y dice Calamandrei, otra cosa es extraerle el sentido, el aroma, la ley, la sustancia, es lo que debe de hacer el litigante de verdad, el que maneja en el proceso todos estos conceptos. Se es culpable, ¿por qué? Porque lo dice la ley, no es suficiente. Porque está en el tipo, no es suficiente. La prueba está en que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Y si privo de la vida a otro en legítima defensa, maté o no maté. Evidentemente maté, violé una norma de cultura, pero hay una causa de justificación, ni modo que me dejara matar. En estas condiciones hay que ir paso a paso y con un cuidado tremendo. No se puede ser culpable si previamente no se ha violado una norma de cultura reconocida, he aquí el reconocimiento del tipo, reconocida por el Estado, reconocida por el derecho. Pero sin norma no puede haber culpabilidad. Hay ocasiones en que la norma está en el código muy claramente expuesta, se desprende de la sustancia de la ley, de la lectura de la ley, y hay ocasiones en que no, en que la norma es confusa, difusa, por una mala redacción del legislador. Es un trabajo delicadísimo el encontrar la norma. En este orden de ideas yo manejo el concepto de que las normas no se pueden inventar, se tienen que reconocer con las variantes propias del transcurso del tiempo. Por ejemplo, en la época de Moisés, no robar, pues no había fluido eléctrico, supongo. Por lo tanto, o no habría huachicoleo, como hoy se dice. Por lo tanto, estas conductas ilícitas pues no existían, no se daban. Entonces, con todo cuidado, atender al transcurso del tiempo. Pero la norma, la presencia de la norma es esencial. No hay culpabilidad si no hay norma que se haya violado. Esto es fundamental y básico. Si no hay una norma violada, no puede haber de ninguna manera delito. Ya sé que a veces, insisto, la norma está mal presentada, mal ubicada. Bueno, pues esta es una labor delicadísima del legislador que tiene que hacer que la norma se desprenda del aroma de la ley, como decía Calamandrei, la captemos respirando la ley, lo que muchos litigantes no hacen, porque simplemente aplican la ley abyectamente. Pero bueno, la norma no se puede inventar, no se puede fabricar artificialmente, tampoco. Yo recuerdo que a Mesger, según se dice en el terreno de la leyenda y tal vez un poco en el de la divagación histórica, era terrible en la época del nazismo, pobre de aquel que contradijera al Führer o al sistema que el Führer presidía. Se le invita a que haga un anteproyecto de código penal y él acepta, hace el anteproyecto de código penal, pero bajo la consigna jamás llegó a ser código, nunca, en manos de Metzger, nunca llegó a ser código, pero bajo la consigna de que el alemán de raza aria pura que mantuviera relación con mujer judía cometía delito de lesa majestad, castigado con la pena de muerte. ¿Qué norma de cultura
salvo las ideas locas en la mente diabólica y trastornada del Führer y de sus secuaces, ¿qué norma de cultura prohíbe e impide que yo, miembro de una raza o partícipe de una raza, me vincule sentimental, emocionalmente con una persona de otra raza distinta y diferente? ¿Dónde está la norma de cultura? Allí tendríamos una norma artificial. Cuidado, porque el legislador es muy dado en inventar normas. Cuando se dice, dentro de una política estructural del Estado de prevención colectiva, abunda la delincuencia, abunda la violencia, hay que hacer algo, tipificar, tipificar, tipificar. Se les olvida que tipificar implica tener en cuenta la presencia de una norma, que hay tantas normas, existen tantas normas. Ese es un problema complicadísimo. Y se inventan tipos y se inventan normas fabricando absurdos que van en contra del más elemental sentido de la justicia. Todo esto, querido amigo, ojalá lo haya yo explicado con claridad, con coherencia, porque siempre estos medios modernos lo inhiben aún un poco. No es lo mismo estar frente al auditorio que frente a los alumnos, que manejando estos instrumentos maravillosos, por cierto, pero que sí, repito, inhiben un poco. Ojalá lo haya yo explicado con claridad. Pero la tesis es, la temporalidad en la culpabilidad es fundamental. Partamos del ejemplo simple y sencillo de que el hecho ilícito que hoy cometí seguirá siendo hecho ilícito en el terreno de los daños y perjuicios que se hayan causado, de la reparación del daño, pero en el terreno de la culpabilidad, y tratándose de un hombre que cometió aquel crimen, puede que mañana me haya arrepentido, puede que no, puede que quién sabe. ¿Qué va a juzgar el juez? ¿Qué va a manejar el juez? Por eso es tan delicado que en el proceso de tipo penal se analice el tema de la culpabilidad con el mayor esmero, con la mayor delicadeza. Y yo propongo que esto se haga, es mi tesis, es mi punto de vista, partiendo de la base de que la culpabilidad se deriva de la antijuridicidad. Eres culpable no porque lo diga la ley, la simple letra de la ley, sino porque violaste una norma de cultura que no está en el código, no está reconocida en la ley, no hay delito. Ese es mi punto de vista, esa es mi tesis, y de cualquier manera, se apruebe o no se apruebe, se la comparta o no se la comparta, creo que queda presente y planteado el enorme tema, a su vez, complejidad en el peso de la culpabilidad. ¿Qué va a tener el juez en sus manos? Y no digamos el juez, ¿qué tiene el Ministerio Público? ¿Qué tienen los abogados? ¿Qué tiene el defensor? ¿Qué tiene la parte que se dice agraviada? ¿Agraviada de qué? Fui agraviado hace 5 años o hace 3 años. ¿Sigo siendo agraviado hoy? Pues qué memoria tan rencorosa tengo desde el punto de vista ético y moral, lo cual no tendría que ser tampoco, paréntesis, despreciado por el derecho. Es un tema sorprendente, inquietante, angustiante, y que dejo allí como reflexión en este importantísimo congreso que se ha dado gracias al notabilísimo esfuerzo de usted, a su capacidad de organización, a su vocación enorme, a su gran talento, a su currículum impecable, y en medio de esta pandemia que estamos padeciendo, temblor de por medio, que a su momento nos asustó demasiado, en medio de esta pandemia, pues bueno, lo que usted hace, a lo que usted se dedica, lo que usted programa, lo que usted prepara, es levantar una bandera con gran hidalguía y decir, en medio de la catástrofe que no nos va a batir, tenemos el derecho, la normatividad jurídica, la ley, y el Estado de Derecho tiene que seguir presente y vigente. Y el esfuerzo de la inteligencia de los abogados está allí para compartirlo con los demás. Gracias, licenciado Naveja. Ha sido un privilegio y un honor, y espero darle pronto y personalmente un entrañable y cariñosísimo abrazo. Doctor Carranca, antes de que me vaya, bueno, primero pues se inhibe y no parece, porque es impresionante el manejo de medios que tiene. Esto es verdaderamente una cátedra. Estoy muy contento. Estamos manejando sobre 130 conferencias a nivel europeo-americano en esta primera etapa, y han coincidido para mí 2 de los mejores juristas de la región, del continente, como lo son Alberto Binder y el doctor Raúl Carranca. Uno de los gravísimos problemas que encontramos es que no se siguen los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la sentencia Kilmen contra Argentina, que todas las conductas se quieren criminalizar.
que se manejan artificiosamente, que no hay ese tema de la norma de la cultura y todo, como ya lo dijo el doctor Vidaurri también en esta serie de conferencias, ese populismo punitivo que se viene generando. Y yo, en lo personal, veo qué interesante es esta tesis del doctor Carrancá en los elementos positivos del delito, el establecimiento de la acción y la antijuridicidad, cómo puede haber una implicación en el tema del tipo, del manejo punible e imputable. Y doctor Carrancá, esto de la determinación del tipo, que muchas veces es un gran conflicto que se da en varios de nuestros países y que también hay una sentencia, la Suárez-Rosero contra Ecuador, que establece que es uno de los problemas más delicados y que genera inconvencionalidad. Y estas normas de cultura, estas normas tan importantes, determinarían un Estado de Derecho. ¿Qué pasa con este manejo artificioso en la normatividad? Que se incluyen miles y miles y miles de delitos. ¿Genera un desarrollo hacia un proceso democrático? ¿Genera un Estado de Derecho? ¿O genera un Estado de policía? Una violación al Estado democrático de derecho. Me gustaría saber la postura de un gran jurista como usted. No, le agradezco su opinión, su flor, su elogio. Coincido plenamente con usted. Eso no es prevenir la delincuencia ni es remediar el problema, porque la multiplicidad de tipos penales no va a abatir la delincuencia. No hay que olvidar que el tipo, el castigo, la sanción, la averiguación previa a la sentencia se dan siempre invariablemente post delictum, después de cometido el delito. Lo que habría que manejar son instrumentos pre-delictum que prevengan la acción delictiva y mediante la multiplicación de los tipos no se logra. Por dos factores fundamentalmente. Porque no hay tantas conductas, a no ser que se imaginen conductas que pueden llegar al terreno de la, pues, ¿qué le diré? De la metástasis penal, planteando temas que realmente no corresponden al derecho y que pueden conducir, pues bueno, a una estructura legislativa de plano dictatorial, de plano, en ese sentido, impositiva de manera feroz, o bien también influye en el terreno de la cárcel. Crear más tipos delictivos, vamos a llenar más las cárceles, porque cometiste un delito, bueno, pues hay una pena privativa de la libertad en su momento, se te va a aplicar y al aplicarse esa pena, pues vas a estar en una cárcel recluido, limitado de tu libertad. Entonces todo esto abarrota las cárceles y no es el tema, porque la readaptación es imposible. El que piense realmente en que la readaptación existe, pues está situado en mi concepto en el terreno de un mito. La cárcel está en plena y abierta crisis, en plena y abierta decadencia. Las penas privativas de la libertad no sirven absolutamente de nada desde el punto de vista de la prevención del delito, de evitar el delito, de acabar con el delito. El camino es otro. Hay una tesis, por cierto, que me viene a la cabeza, muy importante, que manejan varios juristas notables en la rama penal, el funcionalismo penal. Y la sintetizo de esta manera. ¿Cuál es, se preguntan, la función del derecho penal? ¿Cuál es la función del derecho penal? Bueno, pues la función básica del derecho penal es establecer el orden, evitar la presencia de la violencia, la comisión de delitos. ¿Y cómo se logra esto? Pues salvo que haya pena de muerte y otro tipo de penas que no son tan severas, pues con la privación de la libertad, con la cárcel. Pero si demostramos que la cárcel está en pleno y abierto fracaso, porque no se readapta, y en el mejor de los casos, readaptado entre comillas, se regresa al readaptado entre comillas, al mismo seno de la sociedad criminosa, que lo vuelve a hacer cometer un delito, como si curado del pulmón me dijeran, regresa a la misma mina donde te enfermaste del pulmón, pues es el cuento de nunca acabar. Aparte de que esto no se da, no es posible, si el fin del derecho penal es ese y este fin no funciona, la conclusión es tremenda, querido amigo, tremenda. El derecho penal está en franca y abierta crisis. Podemos poner el grito en el cielo, ¿cómo que en crisis? Sí. Por eso proponemos muchos de nosotros y propone un servidor en concreto, estoy escribiendo un libro sobre eso, la teoría o la tesis del revisionismo penal. Está en crisis, no vamos a tirarlo a la basura, pero vamos a revisarlo,
porque las penas privativas de la libertad han fracasado. Y si este es el objetivo del derecho penal, hay un fracaso. ¿Y por qué han fracasado? Por lo que usted decía hace un momento, la multiplicación de tipos, más tipos, más tipos, más tipos, más cárcel, más cárcel, más cárcel, más delitos, más delitos, más delitos, se inventan normas, se atiborran las leyes de normas, es una monstruosidad. Y en cambio la delincuencia, vea usted que no baja, que no desciende, no digamos que permanece igual, al contrario, va superando todo lo que espera el Estado, que no se supere por una mala y negativa política. Así lo veo en principio. Perfecto, pues cerramos y felicitarlo. Por ahí hubo un artículo muy importante, muy interesante de crítica a la guía bioética que usted realizó hace algunos días y se me hizo increíble ahora que estuvo en una de nuestras conferencias, Víctor Rodríguez Recia, se la voy a enviar, donde él tiene tanta comunidad en lo que usted señaló. Víctor Rodríguez Recia fue miembro del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y secretario adjunto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la base para este temas es la dignidad humana. Y la dignidad humana es una inherencia a cada uno de nosotros. Entonces, establecer un parámetro de elección con base a la edad, pues es una complicación. Muchas felicidades por ese artículo, doctor Carranca. Gracias, querido amigo. Ha sido un honor estar con ustedes. Pues muchísimas gracias, fue un privilegio tener hoy a uno de los juristas que les tengo un verdadero cariño, una gran admiración. Tengo el privilegio de tener una convivencia de muchos años para usted. con él. Conmigo me tocó el gusto de que viajamos juntos con mi familia, mi hija muy pequeña, después mi hija fue su alumna, mi hija Gema, y pues la verdad desde el tiempo, ahora sigue hablando de la temporalidad, de la culpa, ha sido maravilloso en mi relación con el doctor Raúl Carranca y Rivas, y hoy entonces concluimos con esta extraordinaria conferencia nacional, materialmente en el cierre del ciclo de conferencias, 61 conferencias nacionales e internacionales, poco más, sobre casi 130 conferencias en este primer ciclo, y qué bueno haber tenido a un jurista de la talla de un gran doctrinista, de una persona que permea a nivel nacional e internacional, y qué bueno que está en ese tema de revisionismo del derecho penal. Se ha perdido la esencia, se cae en un populismo punitivo terrible, como dice precisamente, ya no son normas en que incide la cuestión cultural, sino que se infieren de manera artificiosa, y esto está generando y acelerando todo este tipo de problemas, confundiendo el tema de la prevención. Y entonces hoy despedimos la conferencia del doctor Raúl Carranca y Rivas con el tema problema de la culpabilidad temporal en el proceso. Muchísimas gracias y cerramos materialmente este ciclo. Un abrazo, querido doctor Carranca, gracias por estar en la gran fiesta de la academia, siempre ha estado muy cercano a mí y se lo agradezco de corazón, le agradezco sus consejos, le agradezco la información que siempre intercambiamos, sé que es un hombre verdaderamente que hablaba de esa dialéctica que en su momento estableció Heráclito, que luego estuvo en ese Pantarrey, luego con el caso concreto de Jorge Guillermo Federico Hegel, en la dialéctica, y que usted siempre la ha manejado, y que ha sido uno de mis grandes maestros. Muchísimas gracias, querido doctor Carranca. La despedimos y un privilegio haber tenido al doctor Raúl Carranca y Rivas.